Hola, ¿cómo están? Hoy es 28 de octubre de 2024. Quiero contar un testimonio sobre la apatía en la escuela sabática, en el estudio de la escuela sabática. Bueno, resulta que cuando pasaron más o menos 3 meses de que yo conozco a Jesús, por primera vez voy a la iglesia adventista y conozco esto de la escuela sabática. E inmediatamente me gustó. Bien estructurado, que haya que estudiarla, participativo. Me encantó. Fue uno de los ministerios que más me llamó la atención, o quizás el único ministerio que me llamó la atención. Pero al pasar de los años, me fue pasando que empecé a sentir apatía por el estudio de la escuela sabática. De repente, creo que la última escuela sabática que había disfrutado mucho había sido la de El Crisol, de hace un par de años ya. Pero me estaba pasando que no la disfrutaba, que la leía y no sacaba nada, que me aburría en las clases, al punto que siempre se lo decía a Jesús: me aburre la escuela sabática, me aburren las clases de escuela sabática. Estoy empezando a venir porque hay que venir, pero no vengo con muchas ganas. Al punto que dejé de estudiar la lección. Había dejado de hacerlo todos los días como correspondía y habían pasado trimestres enteros donde yo ni siquiera había abierto a ver de qué se trataba. Sabía que esto no estaba bien, pero yo con Jesús era sincero y siempre lo fui. Si no está el querer y el hacer, yo las cosas no las hago. Está bien, está mal, es un defecto de carácter, no lo es, falta crecimiento espiritual, no falta, no lo sé. Pero fui muy sincero con Jesús: no me gusta, me aburre, no saco nada práctico. Y bueno, preferí, en lugar de leer la escuela sabática, leer libros de Morris Bender, leer otros libros que me gustaran, estudiar otras cosas, pasar tiempo con Jesús en oración, pero la escuela sabática la descuidaba totalmente. Y bueno, Jesús, como siempre hace a su tiempo, terminó respondiendo. Yo tenía dos errores principales con respecto a la escuela sabática. El primero de ellos tiene que ver con la falta de profundidad. Y voy a hacer una analogía que ha hecho Elena con respecto al estudio de la Biblia que me parece increíble. Ella dice que, haciendo una comparación, así como el minero excava en la mina, uno tiene que excavar o buscar en la palabra de Dios, ¿no? Y siempre pensaba en el minero, que el escenario más lindo para el minero es: estoy con el pico y mis herramientas, entro a la mina y de repente todas las pepas de oro, chicas, medianas, grandes, están ahí en la superficie. Cosa de que yo las veo. Y simplemente no me toma mucho trabajo conseguir esas pepas de tanto valor. Pero cuando ese minero ya saca todas esas pepas superficiales, o quizás le toca trabajar en otra mina no tan fácil, quizás ve las paredes de la mina, ya le han dicho y han hecho estudios que allí hay oro, pero él, cuando ve las paredes, no ve ninguna tonalidad así dorada, no hay ninguna pepita en la superficie. ¿Y por dónde arranco y dónde empiezo? Y acá viene el desafío, porque él sabe que si excava va a encontrar. Pero si simplemente se sienta, eso no va a pasar. Y quizás empieza a excavar en un lugar y no encuentra nada, después cambia de lugar y no encuentra nada. Quizás insiste en el mismo lugar y tras determinado tiempo allí halló un sonido distinto a la piedra y encontró una pepita de oro. Entonces, Jesús me ayudó a ver que lo que a mí me estaba pasando con la escuela sabática, el primer error, porque son dos, era mi falta de profundidad.
yo estaba apenas leyéndola a la escuela sabática, toda, versículos, en los comentarios de la lección, los comentarios de Elena de White. Estaba leyendo todo. Incluso hasta veía algunos videos en YouTube. Pero eso no era suficiente. Eso era una excavación demasiado superficial. Entonces, leyendo consejos sobre la hora de la escuela sabática y orando bastante, me di cuenta que en realidad el esquema que yo tenía que seguir era distinto. Entonces los días sábados que empezaba una nueva lección, yo empezaba leyendo primero algo que nunca leía, el libro complementario de esa semana, leyéndolo completo al de esa lección, que tiene un panorama general. Pero no solamente lo leía, sino que con papel y lápiz, o con una aplicación, depende la comodidad del momento, cada idea que tocaba mi corazón, cada pregunta que aparecía, cada palabra que me llamaba la atención o frase, la anotaba. Como por decirte los highlights, las cosas que me llamaban la atención, las pepitas de oro. Luego de eso, también leía la parte de la lección de maestros, el que empieza con la frase "el sábado enseñaré", porque allí va a mayor profundidad y también hace un panorama general de toda la semana primero. Entonces ya con eso tenía un panorama general del tema, de la lección y un poco de todo lo que se iba a ver a lo largo de la semana. Luego de eso empezaba día a día, de domingo a viernes. El sábado, como dije, había leído la lección del sábado, el libro complementario y la parte de maestros. Pero de domingo a viernes iba leyendo día por día. Pero no simplemente leyendo, y he aquí el gran secreto, sino meditando. Meditando en los versículos de la Biblia, meditando en el texto que propone el autor y meditando en los comentarios de Elena de White. Pero no solamente meditando para buscar esas joyas, sino también buscar preguntas disparadoras que sean interesantes para mí y para la clase. ¿Cuál puede ser una pregunta buena para que toque el corazón de la gente? De domingo a viernes iba haciendo eso. A su vez, al estudiarla de esta manera, constantemente, además de irla estudiando, iba conversando con Jesús sobre la escuela sabática, sobre cada uno de los días. Otra cosa que yo no hacía antes que empecé a hacer, a meditar en todos los textos del día viernes que se sugieren para la lectura. Pero también con un agregado más, ir a los libros que yo tenía del espíritu de profecía que hablaban sobre ese tema, a pesar de que la lección no los nombrara. ¿Lleva su tiempo? Lleva su tiempo. ¿Hay que excavar? Hay que excavar. ¿Hay que ser organizado? Hay que ser organizado. ¿Hay que ser metódico? Hay que ser metódico. ¿Es mucho más costoso y con mucho mayor esfuerzo que una simple lectura? Por supuesto. Pero yo ya no quería entrar a la misma mina, no ver nada e irme aburrido. Quería esforzarme en encontrar eso que Dios había guardado en la escuela sabática para mí y también para compartir. Allí termina el primer error y la explicación, que lo podríamos resumir en que mi búsqueda por la pepa de oro era muy superficial. Tenía que esforzarme mucho más cavando. El segundo error, incluso más importante que el primero, era el enfoque. ¿A qué me refiero con el enfoque? Esto lo aprendí en una reunión de oración del Ministerio de Momentos Solas con Cristo,
que Jesús, a través de lo que se explicó allí sobre la escuela sabática, tocó mi corazón y me aclaró una gran duda que yo tenía y un gran problema de enfoque. Vamos a hacer una analogía. Supongamos que este trimestre habla acerca de ir a buscar pepitas en una mina de oro. Pero yo en ese mismo terreno hay una mina de oro, una mina de plata, una mina de níquel, hay una mina de lapislázuli. Y supongamos que como yo estoy en el mismo terreno, digo, voy a buscar en todas. Aprovecho y busco en todas. No, no es el objetivo. El trabajo es ir a buscar a la mina de oro, no de lapislázuli. Podés ir si querés, pero no era el propósito de esa lección, de ese trabajo. El error que yo estaba cometiendo era que, supongamos, vamos a hacer el ejemplo con esta semana. Esta semana habla acerca del testimonio de los samaritanos. Fíjense las palabras claves. El tema de esta escuela sabática es temas en el Evangelio de Juan. El tema de la lección de esta semana es el testimonio de los samaritanos. Ahí tenemos dos palabras clave. Hay que buscar qué pasaba con los samaritanos y qué nos dice la lección con respecto a testificar. La lección se basa en Juan capítulo 4. Yo en Juan capítulo 4 puedo ir a una mina de plata a hablar sobre la importancia de no discriminar a la gente que no cree lo mismo que uno. Puedo ir a la importancia de una mina de lapislázuli que habla, por ejemplo, de que uno muchas veces piensa que falta tiempo para la siega y ya es el tiempo. Puedo ir a una mina de repente de níquel y ver cómo Jesús trataba a las mujeres, con el ejemplo de la samaritana. Es decir, en Juan 4 tengo infinitas posibilidades de sacar lecciones. Pero eso es un error para la elección de la escuela sabática. Yo tengo que focalizarme en el testimonio de los samaritanos de Juan 4. ¿Yo qué hacía antes? Iba a buscar todas las lecciones posibles, habidas y por haber, de Juan 4. Y eso es un error. Porque la lección habla de los testimonios de los samaritanos en este texto bíblico. Claro, cuando entendí eso, entendí por qué me tomaba tanto tiempo buscar en todos lados y entendí por qué muchas veces no veía el hilo conductor en los múltiples textos de los múltiples días de la escuela sabática. Porque yo estaba desenfocado. Estaba queriendo extraer todo lo posible de todos los textos de todos los días. Y no es así. Para eso hay un tema de trimestre y un tema de semana. Cuando Jesús corrigió estos dos errores en mí, el problema de enfoque y el problema de estudiarlo bien profundamente basado en ese enfoque, que podríamos compararlo a decir, voy a cavar únicamente acá hasta encontrar petróleo, pero le voy a dar a fondo únicamente acá, no en todos lados, únicamente acá. Allí todo cambió. El querer y el hacer comenzó con la escuela sabática. Empecé a sentir deleite nuevamente en estudiarla, en profundizarla, en meditarla, en orarla, en compartirla, en enseñarla y en participarla cuando no me tocaba enseñar. A su vez, como ya escribí en algunos testimonios anteriores, empecé a hacer más algo que no hacía. Interceder durante la semana, todos los días, por los miembros de la escuela sabática y sobre todo clamar por el Espíritu Santo cuando me tocaba darla a mí. Bueno, comparto este testimonio para gloria de Dios, porque quizás si hay alguien que ha tenido esta apatía con la escuela sabática o la tiene, quizás estas herramientas pueden ayudarle a saber que si tenemos esa apatía, la culpa no es de la escuela sabática, por más que hay escuelas sabáticas más ricas que otras, eso es innegable.
Pero cuando no encontramos la pepita de oro, la responsabilidad siempre es de nuestro lado.